Título del culto para el día de hoy: restaurar. Lo que es restaurar a un hermano creyente, a alguien que cayó en pecado, no es írsele encima y acabarlo de hundir. Todo lo contrario, es ayudarlo a levantarse, es la posibilidad que tenemos de volverlo a restaurar como un hijo de Dios completo. Y eso es lo que veíamos en el culto del domingo. Y hoy vamos a ampliar, o sea, resumir un poquito el culto y ampliarlo más. Y estamos basados allí en Gálatas capítulo 6 y veíamos ese título: restaurar, cómo se restaura un hermano. Y aquí resumiendo la parte que vimos el domingo, decía el capítulo 6 versículo 1, decía: amados hermanos, quiere decir que nos está hablando a ti y a mí, porque todos nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, este versículo y este aparte no es para todo el mundo, solo para los que somos creyentes, para los que pertenecemos a una iglesia evangélica y que entre nosotros somos hermanos, pero nos amamos. Por eso empieza diciendo así: amados hermanos. Y por eso continúa diciendo: si otro creyente, no dice si otra persona, si un familiar suyo, si alguien conocido, si un amigo, un compañero de trabajo, no dice eso. Dice: si otro creyente está dominado por algún pecado, usted que es espiritual, ¿usted qué es qué? Espiritual. Es decir, que está sentado en el lugar santísimo, su espíritu anda allá a los pies de Cristo. Debería ayudarlo a volver al camino recto. Mire lo que nos invita. El desafío no es a que uno se le vaya encima, lo juzgue y lo condene. No. Nuestro deber, porque dice debería, nuestro deber ser es ayudarlo a volver al camino recto. Por eso a la iglesia evangélica, a los hijos de Dios, a la nueva raza, también nos llaman ¿qué? Los del camino. Hay que ayudarlos a volver al camino. El camino recto es ¿cuál? Seguir el ejemplo de Jesús con un espíritu de mansedumbre. Eso no es con voluntad, con ganas de hacer el bien. No. Usted lo hace con un espíritu de mansedumbre, es decir, con la llenura del espíritu. Y fuera de eso nos da una advertencia. Y hay que tener mucho cuidado de no caer usted en la misma tentación. Así que si un hermano de la iglesia de pronto está en adulterio y usted quiere ayudarlo, tenga cuidado, no va y caiga en la misma tentación. No va a ser que le diga: hermano, camine, yo le invito y hablamos. Y mire, quiero presentarle la amiga con la que estoy saliendo. Y esa amiga resulta que lleva otra amiga. Y resulta usted es caído en tentación y por ir a hacer el bien quedó peor. Dice: ahí tenga mucho cuidado de no caer usted en la misma tentación. La idea es que Él venga a nuestro terreno, no ir nosotros al terreno de ellos, porque el terreno de ellos es rico y al cuerpo le agrada, a la carne le encantan esas cosas. No. Hay que traerlo a un lugar tranquilo, seguro. Tu lugar seguro es tu hogar, por ejemplo, tu casa, o si no, tu segunda casa, la iglesia. Pues, en la iglesia le ayudas a levantarse también y empiezas a restaurar a ese hermano. ¿Para qué? Para volverlo al camino recto. Ese es tu objetivo. Tu objetivo de restaurar a un amigo, a un hermano, perdón, que cayó en pecado, es volverlo al camino recto. No simplemente escucharlo y mucho menos alcahuetearlo. Y veíamos que Pablo eh, usó un ejemplo allá en Primera de Corintios, que era, él usó a Corintios, la primera carta de los Corintios, pues porque había un hecho de inmoralidad sexual allá que la iglesia no se pronunciaba al respecto, pero que llegó a oídos de Pablo y él sí se airó, se le salió la checa. Entonces él dice:
Ojo, el que es espiritual juzga todas las cosas. ¿Quién el que es espiritual? Es decir, el que anda en el lugar santísimo. Pero él no es juzgado por nadie. Pues ¿por qué no es juzgado por nadie? Porque es un hombre lleno del Espíritu Santo, es una mujer llena del Espíritu Santo, es una persona llena del Espíritu Santo, que está en la presencia de Dios, que está en el lugar santísimo. Y en ese lugar puede juzgar todas las cosas. Y en ese lugar no es juzgado por nadie. Entonces tú entiendes desde ese ámbito ese versículo. Y aquí dice 1 Corintios 4:21, porque aquí a Pablo ya se le iba saliendo la checa, ya en capítulo 4 de esta carta. Dice, ¿qué quieren los de Corinto? Iglesia de Corinto. ¿Me va a tocar ir a vosotros con vara? ¿Me va a tocar ir con un palo a ver si obedecemos? ¿O quieren que vaya más bien con amor y un espíritu de mansedumbre? Las cosas no tienen que ser a las malas. Ustedes tienen la oportunidad de juzgar como iglesia, pero hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Mire, vamos a pasar al siguiente capítulo, al 5, porque ocurría esto. Capítulo 5, versículo 1, dice ahí Pablo, me cuesta creer lo que llegó a mis oídos, lo que me informa acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes en la iglesia evangélica de Corinto. Algo que ni siquiera los paganos hacen, los que nosotros llamamos comúnmente los del mundo o los no creyentes. Ni siquiera ellos lo hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra y está hablando de inmoralidad sexual. ¿Qué significa? Pues que tenía relaciones sexuales con la mujer de su papá, con su madrastra. Y la iglesia no había hecho nada. Y este chino hombre seguía asistiendo a la iglesia pues como si nada. Y la gente sabía y no hacían nada. Por eso Pablo dice, me cuesta creer. Entonces, mire, a raíz de esto, versículo 4 del capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, llega y le dice ahí, mire lo que va a hablar en autoridad Pablo. En el nombre del Señor Jesús, ustedes primero deben convocar a una reunión de la iglesia. Segundo, yo estaré presente en espíritu, es decir, que esto lo van a hacer desde el lugar santísimo. Va a estar ahí en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. O sea, van a estar investidos del poder por la llenura del Espíritu Santo. Tercero, entonces, versículo 5, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Y él mismo, ese hombre, sea salvo el día que el Señor vuelva. Es preferible que el diablo destruya lo carnal, pero que se salve lo espiritual. Porque el tipo era creyente en Jesús, creyente en que era el Hijo de Dios, pero no tenía una vida recta. Estaba en pecado. Y eso le pasa a mucho cristiano. Cree en Jesús, pero no le hace caso, no lo obedece. Entonces, es preferible entregárselo a Satanás. Entonces, cuatro cosas, porque la última fue esa, entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Muy bien, eso fue lo que pasó. Y eso hicieron. Ellos hicieron lo que les dijo. Tan es así. Acuérdense que estamos en la primera carta, capítulo 5. Y aprovecho lo que no pude la oportunidad de decir el domingo en el culto. Por eso es que Pablo después en capítulo 6 habla de las cosas que a Dios no le agradan y no entrarán. Capítulo 6 versículo 9 dice, y no entrarán en el reino de los cielos ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que fornican, ni los que están en adulterio, todo lo que tenía que ver con inmoralidad sexual. Empieza a hablar a él. ¿Acaso no entienden que el que se une a una mujer y si es prostituta está uniendo su carne, pero resulta que va a terminar enfermo es en el espíritu?
que no tienen claro que el cuerpo del ser humano es templo del Espíritu Santo. Eso lo dice en el 6, versículo 18, y habla todo eso. Y el 7, capítulo 7 dice, bueno, preferiría que ustedes se quedaran solteros como yo, pero si le pueden mal los arrechocitos y se le suben, entonces cásense. Cásense, pero no dejen que el fuego de la carne se apodere de ustedes. Es mejor que se case a que viva eso. Y empieza a hablar si un hombre está casado con una no creyente o si una creyente está casado con un no creyente y habla de todo eso, ¿cierto? Y por allá llega capítulo 13 y entonces habla del amor y el amor es esto, el verdadero amor es sufrido, no es envidioso, no es jactancioso. Y en capítulo 14 dice, mire, hablen cosas que los edifiquen, me gustaría que profetizaran. Si va a hablar en lenguas, hágalo usted a solitas con Dios y será edificado, pero mientras esté con otros presentes en la iglesia, hable cosas que edifiquen, que motiven, que consuelen. Y en capítulo 15 dice, bueno, todo esto tengan presente que nuestro cuerpo no simplemente muere, sino que nuestro espíritu y nuestra alma resucitará en uno de dos lugares, o en el cielo o en el infierno. Pero todo se basó la carta a los Corintios, la primera, por este hecho, porque había inmoralidad sexual y coge él un panorama de lo que realmente es vivir en amor. Y el amor no es tener relación. Por eso coge toda esa carta y la habla. Pero llega casi 3 años después y él escribe la segunda carta. Mira, esta segunda carta. Y aquí estamos en capítulo 2, ya en el capítulo 2 de la segunda carta. Ya ha pasado un buen tiempo. Y entonces Pablo les dice, les escribí como lo hice para probarlo. 2, capítulo 2. Y entonces le dice el versículo 9, en la primera carta les escribí de esa manera que le dice que ahorita hicimos un resumen, para probarlo y ver si ustedes cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Me expulsan a ese individuo de la iglesia y se lo entregan a Satanás. Ya vimos los 4 puntos. Listo. Verso 10. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. ¿Por qué? Porque le llegó a oídos de Pablo, quien fue a visitar a Pablo allá a Éfeso antes de que le escribiera esta carta, Tito, y le comentó que el hombre se había arrepentido, que había pedido perdón a su familia y a la iglesia, y estaba pidiendo pues que lo volvieran a dejar a congregarse. Entonces Pablo les escribe, dice, si ustedes deciden perdonar a este hombre, yo también lo perdono. Pues claro, porque Pablo no ha estado allá, pero la iglesia sí. Y dice Pablo, cuando yo perdono, lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, obviamente en beneficio de la iglesia de Corinto. ¿Y por qué lo hace? Ahí dice, verso 11, pues para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Él dijo, listo, dejaron a este hombre tirado, la iglesia propiamente lo dejó tirado. No, 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 aquí Pablo le está diciendo, si él se arrepintió y pidió perdón y ustedes deciden perdonarlo, yo también lo perdono, porque el hombre se arrepintió. Y Jesús no desecha a un espíritu contrito y humillado. Le da la oportunidad de ser restaurado en amor. Y eso es lo que hay que hacer, restaurar, y lo restauraron. Porque el diablo tiene sus maquinaciones malignas. Aquí Pablo, qué bonito, un ejemplo de restauración como este. Y otro sabe por qué Pablo también habla así, por su propio ejemplo. Porque Pablito no fue siempre Pablito. Pablito antes fue Saulito y fue bien tenaz Saúl. Entonces él
recordaba que el primero que fue restaurado fue él. Ponga la atención. Estamos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9. Me voy a concentrar en el capítulo 9 de Hechos. Ahora vamos a ver el caso de la restauración de Pablo. Ya vimos la de ese hombre allá. Entonces ahora vamos a ver el pobre Pablo que antes llamaba Saulo. Bueno, Saulo era el nombre en griego y Pablo era el nombre en hebreo. Y dice, versículo 1 del capítulo 1 de Hechos. Ahora vamos a ver el caso de restauración de Pablo. Mientras tanto, Saulo, que antes no conocía a Jesús ni a su iglesia, pronunciaba amenazas en cada palabra. Mejor dicho, eso está peor que ahorita lo que le está pasando al país aquí en la parte sociopolítica. Amenazas en cada palabra. Y estaba ansioso. Escuchen lo que dice la Biblia. Estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, es decir, a la nueva raza, los del camino, a la iglesia evangélica, a los hijos de Dios, al rebaño, a la familia de él. Mire, Pablo antes estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús, así que acudió al sumo sacerdote allá del Sanedrín y ese le pidió a él, vean verso 2, cartas dirigidas para todas las sinagogas donde se reunían quienes, los judíos, los israelitas en las sinagogas, y en este caso de la ciudad de Damasco, para solicitarles su cooperación en el arresto de la iglesia evangélica, de la nueva raza, de los iluminados, de la sal de la tierra, de los hijos de Dios, también conocidos como los seguidores del camino. Así somos conocidos. Otro nombre, seguidores del camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted es seguidor de él. Que se encontraban ahí en Damasco. Y la intención, ahí dice, la intención de Saulo era llevarlo a todos hombres y mujeres por igual, a él no le importaba si eran mujeres, hombres, a todos me los llevo para Jerusalén, ahí dice, de regreso a Jerusalén, y fuera eso llevarlos encadenados, para que allí decidieran que matarlos, apedrearlos. Esa era su intención, la de don Saulo cuando perseguía a la iglesia. Dios. Y todos ya sabemos qué pasó, ¿cierto? Sí, alguien sabe, ¿te acuerdas qué pasó? Enseguida. Ese Bueno, vamos. encuentro con el le Señor. quitó la ¿Y visión. cómo, y cómo le fue en ese encuentro? ¿Bien o como regular? Regular, ¿Regular tirando a mal o a bien? tirando a muy mal. ¿Por qué? ¿Cómo quedó? Sin poder Quedó ver, ciego. Ah, bueno, pues solo. no se pierda este dramático momento. Ponga la atención, mire. Verso 8. Saulo se levantó del suelo al escuchar la voz de Jesús que le había dicho, ¿por qué me persigues, Saulo? Y llega ahí a versículo 8 y dice, y se levantó del suelo. ¿Cómo sería el que le hablara a Jesús que lo hizo caer del caballo? Y cuando se levantó del suelo, ahí dice, cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco, a la ciudad donde él quería pues pernoctar y estar ahí hospedado para atentar contra la iglesia de Dios. Y mire, y permaneció allí en Damasco, ciego durante 3 días sin comer ni beber. Y usted entiende por qué 3 días, ¿no? Muy bien, sin comer ni beber. Fuera de eso se le fueron el apetito. Y, ay, no quiero tomar más, me quedé ciego, ciego. Verso 17, me pasé del 9 al 17. Así que Ananías, alguien de la iglesia evangélica, alguien de los iluminados, de los del camino, de la sal del pueblo, de la nueva raza, fue y encontró a Saulo por orden de Jesús y puso sus manos sobre él, porque hay que imponer manos, ¿cierto?
Vean lo que hace el amor de Jesús. Un espíritu de mansedumbre fue y le puso la mano sobre él y le dijo, mire cómo lo llama, hermano Saúl. Uy, esto es impresionante. En ese momento no era hermano ni era de la iglesia, pero él lo llama porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Entonces lo llama desde aquí como habría de suceder y de una vez lo llamó con el calificativo, hermano, hermano Saúl. El Señor Jesús, quien se te pareció en el camino en este del Damasco, me ha enviado para que recobres la vista, pero no solo que la recobres, le deja lo más importante, y seas lleno del Espíritu Santo. Seas que lleno, no solo sellado con el Espíritu Santo, sino lleno con el Espíritu Santo de Jesús, de Dios, de Jesús, y recobre la vista. A partir de ese instante, a Saulo le cambió la vida y deja de ser un perseguidor para convertirse en un seguidor de Jesús. Le cambia diametralmente el panorama. Ya deja de perseguir para matar a la iglesia y eso. Entonces aquí, este pedazo que dice, recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo, es la restauración de Jesús a su manera, con un espíritu de mansedumbre, lleno, ¿qué es un espíritu de mansedumbre? El que está lleno de amor y de llenura del Espíritu Santo. Eso es un espíritu de mansedumbre. ¿Lleno de qué? De amor y de llenura del Espíritu Santo. Y entonces restaura la vida de Saúl. Y a partir de ahí ya no se llama Saúl, ahora lo va a llamar Pablo. Y Pablo, que antes era Saulo el que le empieza todo lo contrario, a seguir un seguidor de Jesús, porque ya había sido restaurada su alma y su espíritu. Es decir, en ese momento, Pablo pisó el lugar santísimo y su espíritu se encontraba en los lugares celestiales, como decía la canción, a los pies de Cristo. Y allá recibió ¿qué? Instrucciones. ¿Sabe qué instrucción recibió en el lugar santísimo? Ve y predica el evangelio, las nuevas de Jesús a los no judíos, es decir, a los gentiles, a personas como tú y yo que estamos en esta prédica. Esas fueron las instrucciones que recibió en el lugar santísimo. Verso 19 de capítulo 1 dice, después comió algo. Claro, ahora dicen 3 días de filo sin comer ni beber y recuperó las fuerzas. Y Saulo en Damasco y Jerusalén. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco, o sea, con la iglesia evangélica de Damasco. Y mire, empezó a ejecutar las instrucciones que recibió en el lugar santísimo. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús, oh precioso, en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Mire qué restauración. Lo volvió al origen, allá donde Adán y Eva. Dijo, hermano, si Él es el Hijo del Padre y el Espíritu Santo está en ti, ahora tú tienes la llenura. Te restauró como el Hijo. Allá cuando decían desde el comienzo, y entonces el hijo de Abraham, de Jacob, ¿de qué? De Isaac y de Jacob. Y recuerdan ellos toda su genealogía. Dice la verdad, desde Abraham estaba escrito. ¿En qué pedazo me perdí yo de la vida? Pero bueno, soy restaurado como lo que tengo que ser, como hijo de Dios. Impresionante. ¿Qué otro ejemplo de restauración tan bonito? ¿Cierto? Hermoso, precioso, y alguien que está en el lugar santísimo y ejecuta las instrucciones que le dieron. Esto es impresionante. Por eso la vida de Pablo es un ejemplo a seguir. Y te damos gracias, Señor,
por esta hermosa explicación en el nombre de Jesús. Amén